Han pasado 143 días desde el 26 de octubre que hice una grabación de un video por última vez. Estoy inseguro acerca de qué decir. No tendrá presunción de continuidad como el experimento de las 80 y tantas pandémicas que concluyeron en la fecha que les comenté. Mucha agua ha pasado bajo los ríos y muchas cosas han cambiado. Yo mismo experimenté una profunda crisis eh, personal que implica cambio de diferentes estados, duda respecto a uno mismo, y sin embargo siento el deseo de plantear de nuevo una larga conversación intermitente, mmm, no obligándome con la continuidad diaria, simplemente con la sensación. Hoy no, no planteo eh, no planteo nada en particular, mmm, pero agradecer quería agradecer a las personas que se siguieron suscribiendo y a las personas que me han invitado a conversar sobre esto. Quería agradecer muy especialmente a Patricia Botero, eh, mi colega, que pensó que la iniciativa de las pandémicas era una iniciativa de resiliencia válida para afrontar el mundo que nos ha deparado eh, la pandemia. Y probablemente lo fue, y además para poder llevar una circunstancia y una época sumamente compleja para mí, de la que estoy saliendo. Y hoy hablo con alegría, con tranquilidad, eh, como digo, planteando un diálogo a largo plazo con las personas que siguen retroalimentando eh, esta página, este canal, y que piensan que algo de lo que yo diga pueda tener eco, utilidad. Y hoy quisiera hablar solamente de la palabra interpretar. Es una época en que es importante, como lo fue en todas, creo, importante es evitar el cronocentrismo o el estar centrado o creer que el propio tiempo es más importante que otros tiempos, pero es recordar el valor de la interpretación en esta época, ¿no? Siempre lo he pensado, que interpretar tiene varios matices, varias capas de significado, ¿no? Eh, Interpretas cuando traduces una circunstancia, pero también interpretas cuando ante una circunstancia tratas de desempeñar el papel que sientes que la circunstancia depara de ti, y también interpretas cuando ejecutas, como tocar un instrumento musical, la circunstancia. Eh, Pienso que esta época de tomar unos centímetros de seguridad del otro, eh, a veces con responsabilidad, a veces con temor, eh, a veces con desconfianza, a veces con duda, donde unos dicen que la pandemia es una invención y otros dicen que la pandemia es un gran peligro, nos pone a pensar muchas cosas, eh, nos pone, y vuelvo al asunto de interpretar, a leer un panorama
donde la educación requiere amoldarse a nuevas circunstancias. A lo mejor las fronteras se hicieron difusas, la frontera entre el hogar y la oficina, la frontera en el caso de los educadores. Pienso que vamos a tener que acompañar un largo proceso de retorno donde volveremos siendo diferentes. El momento mostró que podemos trabajar perfectamente en muchas cosas desde el hogar. Y yo pienso que en buena medida, así volviésemos del todo parte de nosotros, por una suerte de síndrome de Estocolmo, de amar al cautivo, cuando uno está cautivo en su propia causa, en su propia casa puede quedar cautivado por eso, ¿no? Eh, Me gustaría saber mucho sobre las dinámicas educativas, actitudinales, eh, que el momento instauró, generó para muchos de ustedes. Cuando uno graba un video, ancla en el tiempo un momento y probablemente alguien lo encuentre mucho después. Quien quiera que seas cuando pases por aquí, si el video es reciente o si ha pasado mucho tiempo, el deseo de conversar está, el deseo de vincular las ideas de lo que podría ser la socialidad o la comunalidad en una época que invita a cuestionar una serie de actividades suntuosas, a bajar la velocidad, a llevar las cosas con otro ritmo. En mi caso, puede parecer una tontería, pero la crónica capilar del momento cursa por mi rostro. Entonces, eh, siempre había tenido alguna simpatía, por ejemplo, con algunos indumentarias o apariencias con las que presentaban a los vikingos en las películas, y por diferentes circunstancias decidí no rasurar mi barba durante ese tiempo. Ya han pasado 8 meses desde que comenzó a crecer y dije que caray, si hay un momento para tener una trenza en la cara o para tener el vello capilar de largo que uno quiera, es este. Sobre todo cuando se vive en tranquilidad, en, en calma, en paz, en libertad. Mm, digamos que dentro de mi interpretación de las circunstancias, hago en las tres dinámicas que planteo, interpretar como traducir un lenguaje que no se entiende, yo hago una defensa por el aprender, del aprender no instrumental, del tratar de eh, informarse por el placer de informarse. Eh, Hoy no preparé un libreto extenso, pero dentro de las cosas que he hecho en esta época es viajar por YouTube al almuerzo o por las noches cuando se puede con mi padre y mis hermanos. Eh, He tratado de ver muchos, unos mejores que otros, pero muchos trabajos de personas que cuentan su viaje o contaban su viaje desde diferentes ciudades del mundo, y también con alguna emoción como bogotano, interpretaciones de personas que vivían en el extranjero y decidieron pasar por Bogotá o decidieron vivir en Bogotá.
y he encontrado cosas interesantes. Me parece que es una época donde es valioso el lenguaje de extrañamiento, el lenguaje de ver que la cotidianidad puede tener derivas mágicas, eh, la posibilidad de encontrar caminos diferentes de expresar cosas en la pantalla. Hoy simplemente hablo con el sentimiento de quien sabe que toda su vida será una conversación, y conversación tiene que ver con dar versiones en compañía. En ese sentido, traduzco una cantidad de ruido que hay en el entorno, eh, recogiéndome sobre mí mismo, tratando de no jerarquizar ningún tipo de momento, ningún tipo de persona. Eh, Interpreto mi papel de ermitaño. Bueno, durante 143 días desaparecí de la pantalla, eh, y quizá uno estaba encapullado, ¿no? Como la mariposa. Mm, Poco a poco se va volviendo. Probablemente hable, por ejemplo, de eh, personas que me han inspirado con ejercicios que he seguido en YouTube o que he acompañado. No me gusta la idea de los seguidores. Eh, También me interesa muchísimo dentro de esa interpretación, ya de traducir todo ese ruido a cosas que le sean propias, y ya he hablado de la importancia de aprender por aprender, de aprender no para algo instrumental, no para sacar ventaja de algo o para obtener un título, sino simplemente por aprender. Ahora trato también de interpretar, eh, ya no en el sentido de, de traducir, sino de actuar, eh, el papel del interlocutor, el papel no de quien guía la conversación, sino de quien piensa en lo que la conversación plantee y con quién se puede conversar. Por curiosidad he visto que algunas de las pocas personas que se han suscrito a el canal, o de las que han acompañado mis ejercicios en este tiempo, algunas son educadoras, otras son diseñadoras. Mm, y digamos que en un mundo donde los mantras cognitivos del tipo eficacia, eficiencia y efectividad, y el hecho de tratar de hacer útil el tiempo y de sacar provecho del tiempo pareciera ser la norma, yo siento, y tal vez ya no solo en el papel de ermitaño, sino en el papel eh, de persona que disfruta las pequeñeces, siento mi rol como de intérprete de la dispersión, pero de la dispersión precisa, de la dispersión detallada, de la dispersión exacta. Mi tío Santiago Borrero, persona a quien quiero mucho y de gran inteligencia, que ha sido mi interlocutor permanente en estos meses, me definió como un disperso preciso. Y me gusta, no sé cuál sería la palabra ahí, dispersión, pero me parece agradable el conocimiento horizontal, y recordar que si el hipervínculo existe fue porque alguien antes de que hubiera hipervínculo se dio cuenta que cuando abrías un texto y encontrabas algo que no entendías, eso te llevaba a buscar en otros textos, ¿no? Hubo internet antes de internet. Entonces, en ese sentido, hoy quería interpretar un poco, traducir lo que me rodeaba en el entorno. Sé que hay muchas cosas que no han cambiado, sé que el mundo sigue en crisis, el país sigue en crisis, yo sigo en crisis, pero vivir en la crisis
cuando se está en un remanso de tranquilidad es agradable. Y en ese sentido, fuera de traducir, trato de actuar el proceso de, o sea, hablando de interpretar, ya no como traducir, sino de, de interpretar como actuar un personaje, el rol del que quiere conversar. Y trato de interpretar en el sentido musical eh, esa vuelta estacional mmm, de todos los que se sintieron como decaídos o desesperanzados en tiempos mmm, que no quiero llamar pandémicos, ¿no? En tiempos de cambio, en tiempos de cambio. Interpretar como traducir, interpretar como actuar un papel, interpretar como tocar un instrumento musical, sin presunciones, sin análisis profundos, en la invitación a entretejer historias, a compartir historias, a valorar cantidad de prácticas que cursan en el mundo. No estoy seguro de si haya dicho algo que tenga eco, pero es agradable recordar que los buenos intérpretes hablan mucho pero escuchan mucho, que los buenos intérpretes, los virtuosos intérpretes ensayan mucho e intentan mucho, tanto en la música como en el teatro. Entonces, en algún momento interpreté el silencio y hoy siento el deseo de volver a decir, aquí estoy, eh, con ánimo de dar versiones en compañía, de comentar algunas cosas. Y hoy simplemente quería hablar de la interpretación que puede llevar a la interacción, eh, a, al interactuar. Mm, es solo eso. Entonces, bienvenida a las interlocuciones, bienvenidas las interpretaciones, bienvenidas las posibilidades simplemente de decir, yo estoy aquí y en estos días sentía así. Mis profundos agradecimientos a las personas que en una época de oscuridad, encierro, me dieron la mano y me acompañaron y hoy en día son coautores de una que otra sonrisa. Como diría Gloria Estefan, it's good to coming out of the dark. It's good to come back. Es bueno volver. Espero que tengan un buen tiempo y espero que haya algo que nos permita encontrarnos de nuevo. Muchas gracias. Con total lentitud, sin programa alguno, solo quería hablar de interpretar. En este caso, interpretar ya no el papel del silencioso, sino el de, el de quien traduce eh, la agitación que lo rodea, recodificándola como calma, el de quien trata de interpretar el deseo de estar bien con su ser, con su apariencia, aceptando
la angustia y el dolor como constitutivos de la existencia, y el que trata con profundo cariño de interpretar, cual si fuera un instrumento musical, el momento de la existencia que lo rodea. A todos los interlocutores, un abrazo cariñoso, y a todos los que quieran compartirme sus interpretaciones, será un gusto de vez en cuando volver a aparecer. Quizá mañana, quizá en 100 días, pero volveré a aparecer. Un abrazo grande.